Su vitalidad y dinamismo es referente de las mujeres jóvenes y emprendedoras de nuestro tiempo. Política, activista y conferencista, es una impulsora de los derechos humanos. Hoy vamos a platicar en corto con Paola Félix Díaz, joven legisladora que está poniendo el tema de la trata de personas en la agenda. Acompáñenme a conocerla. Sara Paola Félix Díaz nació en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1987. Estudió licenciatura en Derecho en la Universidad de Anáhuac y recibió el título de doctora honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Como activista cuenta con una amplia trayectoria. Es asociada de la organización Operación Bendición México, colaboradora en Food for Children y coordinadora administrativa en la Fundación para Revertir el Calentamiento Global. Como promotora del combate a la trata de personas, es presidenta de la asociación 1 a 1 UNAM, Movimiento contra la Esclavitud, y fundadora del Comité Nacional Antiesclavismo. Asimismo, es administradora del portal de internet Cuidado con las Redes. En 2015, como candidata del Partido Verde, ganó por mayoría la Diputación Federal por el Distrito 17, cuyo territorio comprende la delegación de Coajimalpa y un sector de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Dentro de su trabajo legislativo, es secretaria de las comisiones contra la trata de personas, de atención a grupos vulnerables, de Defensa Nacional e integrantes de la Comisión de la Ciudad de México. Te lo platico de forma personal, me gustaría traer no solamente el tema trata. He aprendido y aprendí en las calles, tocando las puertas, conociendo las problemáticas de la familia. Hay tanta necesidad y hay tantos temas que uno podía abanderar con este tema de trata, que le he metido toda mi pasión, toda mi voluntad política, personal. Hemos podido lograr cosas, pero no han sido estos cambios que yo me imaginaba que iba a poder lograr. Desde pequeña fue una niña que destacó por su curiosidad e inquietud, características que la llevaron a explorar el mundo de las artes. Pero cuando llegó el momento de elegir su profesión, encontró en el derecho la vía para llevar a cabo su sueño de ayudar a los que más lo necesitan, pasión que aprendió de su madre. Yo entré a la universidad y primero estudié comunicaciones, porque quería ser periodista. Y al final realmente la carrera pues no me llenaba, porque no era una carrera especializada en periodismo. Entonces tenías otras materias, no me sentía a gusto. Llegué con mi mamá y le dije, mamá, voy a dejar la carrera. Y mi mamá se empezó a asustar, me dijo, no vayas a empezar, porque ya me conocía desde pequeña, fui muy inquieta, me gustaba pintar, me gustaba hacer escultura, entonces yo hacía mis monitos con plastilina, me gustaba bailar, me gustaba hacer equitación. Entonces mi mamá veía como esta parte de mí de mucha inquietud, pero también le daba miedo que eso fuera dispersa, ¿no? Que eso pasa mucho. Entonces me dijo, bueno, ¿qué vas a querer? Entonces le dije, bueno, quiero estudiar pintura. Entonces me dijo, no, Paola, esa carrera, y aún a la fecha sigo pintando, déjame decirte, nunca lo he dejado de hacer, ahora con menos frecuencia. Entonces me fui a París, estuve unos meses tomando un curso, no me gustó, y regresé a México. Y me dice mi mamá, ¿qué vas a querer hacer? Le dije, quiero estudiar Derecho. Y yo creo que eso fue una de las bases más importantes que tuve, porque fue una carrera que cuando entré a la carrera empecé a trabajar como pasante. O sea, desde primer semestre dije, quiero entrar a un despacho, busqué trabajo, empecé en lo laboral, luego me fui a lo penal, corporativo, y la verdad, ninguna de esas áreas me gustó. Y dije, bueno, quiero hacer algo social. A mí me había gustado desde pequeña, y más que lo vi en mi casa, el tema de poder ayudar. Mi bisabuelo fue gobernador de Querétaro, Constantino Yaca, y mi mamá le tocó ser diputada federal, pero también fue líder campesina. Yo creo que la política es un compromiso social de ayudar. O sea, se le ha llamado por el bien común, ¿no? Generar programas o generar apoyo, pero no va peleado con lo que hace sociedad civil. La parte social era lo que mi mamá hacía de forma paralela, que eran comedores para niños, colaboraba en fundaciones como Casa de la Amistad para niños con cáncer, tenía también cosas de temas ecológicos con otras fundaciones, y eso yo lo veía, pero era como algo externo, pero al final fue algo que me llamó la atención. Entonces dije, quiero estar en una fundación, y empecé a trabajar en fundaciones como voluntaria, en Casa de la Amistad, en Origen, en la fundación de mi mamá. Y un día mi mamá me dijo, a ver, Paula, aquí no te puedes estancar, tienes que tomar un camino. Me dijo, y hay una fundación que está buscando una chava, alguien que lleve un programa para jóvenes. Me dijo, ve a la entrevista.
Y fui a la entrevista y llegué a una de las fundaciones que más amo y sobre todo fue el parteaguas para lo que es mi carrera política, porque fue de donde conocí a lo que me iba a dedicar y sobre todo lo que movió mi corazón para decir esto quiero hacerlo y qué es lo que me ha dado ese arroje, esa fuerza para seguir adelante cuando se te cierran muchas puertas, y el tema fue trata de personas. Su labor como activista social inició al colaborar en Operación Bendición México, una organización humanitaria de origen estadounidense con presencia en 23 países. Ahí, ella comprendió la gravedad del problema de la trata de personas que convierte a México en uno de los países con mayor explotación sexual e infantil en el mundo. Llegamos a la casa donde hay alrededor de 25 niñas en ese momento había, pero yo no sabía, yo entro, abro la puerta y hay un jardín y veo muchas niñas jugando. Recuerdo que estaban haciendo cupcakes y estaban jugando, algunas con las muñecas y otras armando el pastelito. Y de repente volteo y le digo, oye, Scott, o sea, refiriéndome a dónde están las víctimas, pensando que eran las mamás. Y él voltea y me dice, Paola, ellas son las víctimas. Y en ese momento, bueno, cuando sientes que se aprieta tu corazón o una sensación como de vacío, dije, o sea, me quedé en shock. Y ya me acuerdo que llegué, estaba consternada y tenía muchas preguntas y en ese momento pues, no podía preguntarle a Scott nada. Llegué con las niñas nunca mencionaron algo de la situación que vivieron. Ellas hablaban del pastel, se reían, del perro, o sea, cosas de niñas. Y cuando salí de ahí le dije, Scott, no puede ser. O sea, le dije, ¿cómo crees? O sea, la niña más chiquita, Sophie, 8 años, le dije, ¿cómo fue esto? Me dijo, bueno, Sophie estuvo en la Merced y fue víctima de explotación sexual. Entonces, en ese momento me cayó un 20, porque yo estaba enfocada a mujeres que en mi mente, pues, pensé en ese momento que habían estado prostituyéndose y que eso era la trata y que ahora, después de 5 años en el activismo y ahora como política, me doy cuenta que es la gran confusión de la ciudadanía, de las personas, de los hombres también, de que creen que cuando se habla de trata de personas se está hablando de prostitución o se está hablando que la mujer se quiere vender su cuerpo y no tiene nada que ver. O sea, la trata de personas es uno de los delitos más aberrantes que puede existir en el siglo XXI, porque es esclavitud realmente, no solamente es explotación sexual, sino explotación laboral, la extracción de órganos, la mendicidad, la prostitución ajena. Te das cuenta que va fuera de voluntad, o sea, la persona está ahí obligada, la persona está ahí engañada. Muchas de estas niñas, y más las de 15, 16, 17 años, eran niñas que las sacaban ofreciéndoles matrimonio, ofreciéndoles una oportunidad de vida, y estas niñas conocen a un chavo y les dice, te amo, te quiero, empiezan a hablarles bonito, me quiero casar, o vas a tener una oportunidad de trabajo. Y obviamente estas chicas pequeñas de 14, 15 salen de sus casas y es el famoso tránsito, destino, transportación de niñas menores de edad que son extraídas de su casa de forma voluntaria, porque ellas salen ahí, o sea, ellas dicen, yo me voy, pero al final no saben hacia dónde están yendo y sobre todo lo que les espera. Y para darte una cifra, Pati, porque creo que es importante, imagínate, esta es la cifra oficial, imagínate todo lo que no sabemos, todas las denuncias que no se persiguen, porque ahorita te voy a platicar varias cosas que hacen falta en el país y que han sido las luchas y por lo cual quise ser diputada federal. Es 70,000 niños y niñas son solamente víctimas de explotación sexual en México, 70,000. Al regresar, Paola Félix Díaz nos comparte su experiencia como diputada federal. Para la diputada Paola Félix Díaz, el empuje de los jóvenes es clave en la transformación positiva de nuestro país. Como ejemplo, nos platica cómo ella, por convicción propia, se involucró en la política con el propósito de crear vías legales para luchar contra la trata de personas. Tener sueños, porque ahora estamos en un siglo donde también se ha limitado el soñar y a veces el soñar es criticado o te ven como idealista, pero yo soy un ejemplo en verdad de que si tienes un sueño, lo puedes lograr. Yo fui diputada federal no porque
fuera, ay, voy a hacer, y fue una idea, fue una ocurrencia. Yo venía a la Cámara de Diputados y me formaba allá afuera y hacía esas filas, yo recuerdo muy bien en el sol y me tardaba y el IFE y todo el trámite burocrático, que es terrible, para hablar con los diputados del tema de la ley, porque la ley que tenemos actualmente es muy reciente, es del 2012. Entonces venía a hablar con los diputados, se requería enriquecer el marco jurídico, pero también se requería que hubiera programas de prevención, apoyos, que hubiera también un tema en las comunidades indígenas donde hablan sus lenguas nativas, material para estas personas, de qué es la trata, a dónde llamar, cómo denunciar, tema de violencia de la mujer. Entonces armé un proyecto y lo vine a trabajar, buscar apoyo, buscar voluntad política de alguien. Y me tardé mucho, pero hubo personas que sí me abrieron la puerta, ya estando en la fundación que pertenece a ONU. O sea, la verdad es que de repente, a ver, diputada, hubo personas valiosas en el PAN, en el PRD, en Nueva Alianza, en el PRI. Por eso mi idea siempre ha sido que en los partidos, en todos, hay personas valiosas y que hay temas que no pueden tener color. Siempre va a haber obstáculos, pero tú tienes que seguir tocando. Si te cierran una puerta, tienes que volver a tocar. O sea, tienes que ser, ahora sí la palabra, obstinado, necio, terco, tener un sueño y sobre todo que cuando te digan que no puedas, tengas esa voluntad de decir sí puedo y de ahí agarrar más fuerza, echarte para adelante y decir voy a poder. A mí me dijeron que no iba a lograr ser diputada, porque yo dije, voy a ser diputada. Pues porque no venía de nada político, porque al final había muchas personas atrás de mí con recomendaciones, con padrinos políticos. Mi territorio era del PRD. La candidata dicen que usó muchísimo dinero para la campaña. Era un distrito que no se había ganado en 9 años. Y me decían, es imposible, no vas a ser diputada. Y me acuerdo que yo decía, voy a ser diputada, porque esto es lo que se va a trabajar y esto es lo que yo he trabajado y esto es lo que se tiene que hacer. Entonces la gente cuando me veía en la calle me decía, Paola, ¿qué nos vas a dar? ¿No? Que llegaba y tocaba. Y les decía, bueno, un diputado federal le corresponde legislar, hacer leyes. Y entonces les empezaba a hablar de trata de personas. Y los que estaban en equipo conmigo para alcalde y diputado local, no, Paola, este discurso te va a llevar a no ganar. Y yo te puedo decir que la ciudadanía sí cree en los jóvenes, que sí, la ciudadanía sí le apuesta a una voluntad y sobre todo a un proyecto que no tiene que ver con dar una despensa o una lámina, porque la gente sí cree que México puede cambiar. Hay gente buena y hay gente que espera de este país cosas positivas, aún estando ahorita en un momento de tempestad. Ya en el Congreso, Paola Félix Díaz presentó una iniciativa para crear la Comisión Ordinaria y la Comisión Bicameral de Atención a Víctimas de Trata de Personas. Asimismo, se involucró en la Comisión de Atención a Personas Vulnerables de Defensa Nacional y de la Ciudad de México. Cuando entré a la Cámara, te lo comentaba, no hay un manual que te diga cómo ser diputado federal. Entonces tú traes un trazo definido, qué quieres hacer, pero eso es personal, qué quieres para la vida, qué quieres aportar a la sociedad y sobre todo saber que ser diputado federal o cualquier tipo de funcionario público conlleva una gran responsabilidad, porque no eres tú, te vuelves la voz de miles, y cada iniciativa va a impactar para mejorar al país para todos, ¿eh? Y las cosas malas que pasan también son para todos. Entonces se vuelve muy complicado. Y a mí me dijeron, Paola, hay comisiones. Entonces yo me puse a estudiar qué comisiones había y dije, quiero estas. ¿Por qué? Porque el tema de trata es el tema que he traído desde sociedad civil. Grupos vulnerables, a la cual pertenezco, también es una de las principales motivaciones de mi trabajo, acercarme a adultos mayores, mujeres, grupos que están en situación vulnerable, los chicos que son víctimas de la delincuencia, y me refiero a víctimas porque son pues víctimas de las drogas y empiezan a delinquir. Entonces, grupos vulnerables. He presentado iniciativas para el ejército donde a los jóvenes se les dé oportunidad de tener créditos de vivienda, donde también se les pueda reconocer el mérito militar de actos heroicos que manejan y que aplican en el plan DN3 y en el combate al crimen organizado,
que muchas veces no son reconocidos desde la ciudadanía. Y sobre todo también que mi reto era, o sea, al decir quiero estar en esta comisión no fue ocurrencia. Mi idea era trabajar una iniciativa donde se le facultara al ejército poder tener margen de acción en el tema de trata de personas, como lo tiene en el narcotráfico. Pero al final, obviamente, empiezas a ver que para lograr ese marco jurídico es muy complicado. Y entonces lo que empezamos a hacer era trabajar los sueldos que son muy bajos, somos el ejército más pequeño, no hay jóvenes. Entonces todas estas deficiencias que vi a lo largo de mi infancia y de mi juventud en casa, porque mi mamá fue militar 20 años, y mi mamá entró así de escribiente de cuarta, y tiene un nombre muy raro, entró a hacer esculturas al ejército, y por un grado administrativo empezó a crecer, pero viví el ejército. De hecho, mi prepa la terminé en el campo militar 3, que es la brigada de paracaidistas. Y la otra comisión, esa es por parte de la Defensa Nacional. Y la otra comisión, que es la de la Ciudad de México, pues es porque soy de la Ciudad de México, gané de mayoría, entonces me debo a los temas de la ciudad. Y de esa forma estoy empapada de qué pasa con temas de luz, de agua, de las barrancas, o sea, ahí abarcamos todo. Aunque se va también en una coordinación con el ámbito local y que eso da mayor flexibilidad de estar empapada de los temas que se están viviendo día a día en la ciudad. Al regresar, la diputada Paola Félix Díaz nos habla sobre las distintas tareas de activismo que realiza a la par de su labor legislativa. Como diputada federal, Paola Félix Díaz se ha dedicado a crear sinergia con los demás legisladores sin importar partidos políticos. Sin embargo, ella ha llevado su activismo más allá de su labor legislativa, trabajando con distintos actores nacionales e internacionales involucrados en la lucha contra la trata de personas. Diputada federal dejo de ser en el 2018, pero mi activismo, mi lucha contra la trata de personas no la voy a frenar. Tengo 2 fundaciones ya, tengo un movimiento nacional que ya creció de forma internacional, que es Libre de Trata, México Libre de Trata, Europa, o sea, los países, Uruguay Libre de Trata, hemos trabajado, logramos, a veces me decían, Paola, ¿por qué sirven estos viajes? ¿No? Y yo decía, a ver, ¿de qué va a servir? Logramos impulsar una ley en Uruguay para el tema de trata de personas. El Congreso no se había puesto de acuerdo durante muchos años y Daisy Turner, que es una gran amiga mía, senadora y compañera, también conocía a Lucía Topolansky, la esposa de Mújica, conocía a Mújica, o sea, tuve la oportunidad en verdad de generar un cambio a lo mejor que ni siquiera en México pude lograr. Se creó la Comisión al Combate a la Trata de Personas en Uruguay y sobre todo se está creando ahorita un marco jurídico que fue impulsado por activistas, por legisladores mexicanos, en un foro que se hizo en conjunto, un foro binacional, y creo que ha sido un logro muy importante. En México hay mucho por hacer, la armonización de los estados, 13 estados no persiguen el delito de trata, requerimos la voluntad política de los gobernadores, los he exhortado aún algunos perteneciendo al partido, a mí no me importa, o sea, es una responsabilidad y eso yo creo que también es una responsabilidad de cualquier político, no porque alguien esté en la misma banca que tú, si está haciendo un acto corrupto, si está omitiendo algo, debes de levantar la voz, todo empieza por levantar la voz, soy la primera en decir denuncia, soy la primera en aplicarlo, hay que denunciar, hay que levantar la voz, porque se dice que quien calla es cómplice, y lo he dicho en el tema de trata y ahora lo aplico para todo, ¿no? O sea, el que calla es cómplice y creo que ese es un primer paso. ¿Qué puede hacer un ciudadano para sumar al tema de trata de personas? Con el simple hecho de que ya sepa qué es la trata ya es un avance. Y segundo, el hecho de que denuncien es otro segundo paso. Ahora, que los niños conozcan qué es el delito, estamos vacunando, estamos protegiendo a miles de niños que son las principales víctimas, niños y niñas, de las mafias que operan todos los días. Son mafias que ya están involucradas con el narcotráfico. Hemos trabajado, la verdad hemos llegado a todos los estados, obviamente requerimos más, por eso cuando hay otros activistas que se suman, cuando hay otros políticos, siempre estoy sumando a todos los que puedo, conozco a los 500 diputados, siempre les voy a hablar de trata material, qué hacemos en tu comunidad, porque al final los diputados son los que tienen, bueno, por lo menos a mi punto de vista, porque yo soy así, el acercamiento con la ciudadanía. Si tenemos
material, oye, ¿qué fundaciones conoces? Y con eso se ha hecho un gran trabajo. Tenemos ahorita una campaña que fue impulsada desde la Cámara de Diputados, no mía, de muchos, con la Comisión de Derechos Humanos, UNODC, con Antonio Mazzitelli de Naciones Unidas, que es una campaña importantísima. Logramos que Sectur metiera en los puertos marítimos, en los aeropuertos, los letreros de si eres víctima de trata, denuncia. Entonces, esas pequeñas cosas que en verdad salvan una vida, para mí lo son todo. Y eso es lo que me mantiene firme, porque a veces uno se decae, ¿no? Una ley que presentas, algo que no pasa, pues uno sigue siendo ser humano. Ser político no es ser un dios ni nada. Simplemente tienes un espacio como es el Congreso donde tu voz puede ser escuchada, y no por los diputados, sino por la ciudadanía. Recientemente, Paola Félix Díaz lanzó una iniciativa para legislar y establecer políticas públicas que ayuden a erradicar el maltrato animal a partir del respeto y dignidad. Y es que en México mueren al año aproximadamente 60,000 animales debido al maltrato. Bueno, esta iniciativa tiene que ver con los animales. Yo creo que las conductas, y estudiando varios libros de psicólogos, las conductas criminales empiezan desde pequeños y se van desarrollando muchas veces por el maltrato animal. De hecho, los niños que torturan o que maltratan y no son corregidos en ese proceso, empiezan a desatar conductas de violencia, porque violencia a cualquier ser vivo, a cualquier cosa que no es frenada, desata más violencia a la edad adulta. Entonces, esta iniciativa pretende generar un observatorio ciudadano, primero para que en los rastros y perreras municipales, que es donde mayor violencia existe hacia los animales, sea controlado. Que los maten, sí, pero no en actos brutales de tortura. Segundo es generar el concepto de bienestar animal, que es toda esta parte que te digo, ¿no? De los niños, cómo cuidar, campañas de prevención, enseñar a que la violencia hacia los animales genera violencia después hacia los humanos. Y también la otra es el grave problema que se tuvo con el tema de los circos, donde miles de animales que son silvestres fueron abandonados, y veíamos unas imágenes aterradoras de animales pues ya en los huesos, que los abandonaron, los encerraron en corrales y los dejaron morir ahí, para castigar penalmente a las personas que abandonen a los animales que en algún momento adquirieron de forma ilícita o lícita, y que no tuvieron la responsabilidad de canalizarlos a los centros especializados para una vida silvestre o a las fundaciones que se dedican al rescate animal. Tu vida personal, es decir, ¿te das tiempo, no sé, para hobbies, para la lectura, o cómo le haces? Bueno, para leer, que ahora leo mucho las noticias, estoy todo el tiempo viendo, te mandan los resumen, o sea, el resumen de cada estado en tema de trata de personas. Leo todas las noticias de trata. O sea, me levanto a las 6 de la mañana y tengo ya todas, de todos los estados, de otros países también, checo qué está pasando, porque el delito de trata es transnacional. Entonces, muchas de las bandas operan de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Japón. O sea, en verdad es un delito que no tiene fronteras. Entonces, yo no tengo fronteras para estudiarlo. Ahorita estoy leyendo un libro de Lidia Cacho, de trata de personas. Es nuevo, sobre cómo opera la trata de personas en el mundo. Estoy leyendo ahorita unos documentos de Naciones Unidas, que también ellos hacen análisis muy importante de la situación en el país. Y pinto cuando tengo tiempo. La verdad ya no lo hago como antes, porque antes hacía mis cuadros grandes, ahora ya es en cuaderno. Y realmente ya eso se volvió mi actividad, y estar en las calles también. Tengo un programa que se llama Moviendo tu Vida, donde entregamos sillas de ruedas a personas que obviamente ya no tienen ninguna capacidad de caminar, o sea, que ya se vuelve la silla de ruedas su movilidad diaria. Y estas sillas son de una fundación americana también, que ayuda muchísimo. Y ahora pues ahorita acabo de entregar este año 450 sillas de ruedas, y ahorita empiezo este 2017 también con entrega de silla de ruedas.
En 2016, la diputada Paola Félix Díaz impulsó desde la tribuna de San Lázaro 30 iniciativas y acciones y aprobó 166 leyes en favor de los derechos humanos. Con esa mirada fresca y con un perfil enfocado en luchar por la dignidad, ella aún tiene mucho que aportar a nuestra sociedad. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano que está moviendo a México.